Ya en los videos anteriores vimos dos formas de sacar el eje del QRS. También vimos cuál es rango normal y cuál es rango de desviación a la izquierda, a la derecha o extremo a la derecha. Ahorita vamos a ver otro método para determinar el eje del QRS, que es la forma más exacta de determinar el eje del QRS. Para esto vamos a utilizar una función que es el arctangente. Arctangente. Y vamos a ver, ahorita nada más vamos a ver un ejemplo, pero vamos a ver los 4 ejemplos, que es cuando tenemos desviación del eje hacia la izquierda, hacia la derecha, eje normal y eje muy desviado hacia la derecha, porque cambia el cómo vamos a sacarlo con esta forma del arctangente. Entonces aquí sí tenemos que hacer los 4 ejemplos. Entonces vamos primero con repaso de qué es la tangente. Entonces cuando tenemos un triángulo rectángulo, aquí está un triángulo rectángulo, si este es el cateto, si este es teta, el ángulo teta, este es el cateto adyacente al ángulo teta, este es el cateto opuesto al ángulo teta, esta es la hipotenusa. La tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esto nos va a dar un valor. Ahora el arctangente es una función que nos dice, dada esta tangente que ya sacamos, cuál es el ángulo de teta que produce esta tangente. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí teta es este ángulo, porque nos dicen el cateto adyacente es este. Entonces, este es teta. Aquí la tangente es cateto opuesto, que es 15, entre cateto adyacente, que es 8. Entonces, eso es 1.875. Y lo que queremos es no como tal la tangente, sino el arctangente, que es, dado que la tangente es 1.875, ¿cuál es el ángulo de teta o qué ángulo es teta para que nos dé una tangente de 1.875? Entonces lo que hacemos es, para esto sí necesitamos calculadora, y hacemos la tangente, que es 15 entre 8, y hacemos arctangente de eso. Eso es 61.9, o sea, más o menos como 62 grados. Entonces, eso nos está diciendo, sabiendo nada más del cateto opuesto, que es 15, y el cateto adyacente, que es 8, este ángulo es 62 grados. Y eso lo sabemos porque utilizamos una función que es el arctangente. Entonces, ahora vamos a ver por qué nos sirve esto, cómo podemos utilizar esto para determinar el eje. Entonces, vamos a buscar un eje que esté en rango normal, como es este. Entonces, primero sabemos que está en rango normal porque buscamos cuál es la isoeléctrica o isodifásica, que es de 3. De 3 la ortogonal es ABR. ABR está negativa, entonces está en el polo negativo de ABR. El polo negativo de ABR es menos 150 más 30, está a más 30 grados. Entonces, esto lo vimos en videos anteriores, aquí ya lo hago así, como ya nada más así rápido. Entonces, el eje del QRS está a más 30 grados y eso es en rango normal. Rango normal es de 0 a 90 grados, otros consideran de menos 30 a más 90 grados. Pero vamos a decir de 0 a 90 grados. Ahora vamos con la forma más exacta, que es, tenemos que medir cuánto es el QRS, cuánto mide el QRS en amplitud de D1 y de ABF. Entonces vamos a medir D1, ¿cuánto es? Primero vamos con la R, que son 5, 10 y vamos a ponerle como 4. Entonces 5, 10, 4 son 14. Y vamos a quitarle cuánto mide la S, mide como 5. Entonces 14 menos 5, el QRS mide 9. 9 cuadritos chiquitos. ¿Cuánto mide el QRS de ABF? Entonces ABF, esta mide como 4. Como 4. Entonces vamos a poner el QRS de 1 y de ABF en forma de vectores. Entonces, vamos aquí. Entonces voy a borrar. Primero repasemos nada más ciertos aspectos importantes de los vectores, que es, un vector es el mismo, este vector es este mismo vector, siempre y cuando no se modifique ni la dirección del vector,
ni la magnitud del vector. Entonces, este vector, digamos, si mide lo mismo que este vector y están apuntando hacia la misma dirección, este vector es igual a este vector. Obviamente este vector, aunque esté apuntando a la misma dirección que este vector, no son iguales porque este tiene menos magnitud, vale menos. O si tenemos este vector comparado con un vector así, aunque midan lo mismo, aunque la magnitud sea lo mismo, si la dirección está cambiada, obviamente ya no son vectores iguales. Entonces eso es importante porque vamos a tener que estar moviendo el vector. Aunque el vector yo lo pinte, por ejemplo, por aquí, finalmente lo voy a tener que mover, por ejemplo, acá. Entonces hay que saber que si movemos un vector, si no le modificamos la dirección ni la magnitud, es el mismo vector y no pasa nada con que lo movamos. Entonces aquí lo que queremos hacer es utilizar la misma idea de la tangente y el arctangente, utilizando a D1 y a BF. Entonces, perdón, este es ABF y este es D1. Entonces lo ponemos en el círculo. Aquí está. Este es D1 y esta es ABF. Entonces dijimos, en el electro que vimos, D1 valía 9 cuadritos chiquitos. 9 cuadritos chiquitos. Y ABF valía, creo que era 4 cuadritos chiquitos. Entonces ponemos aquí 9 cuadritos chiquitos. Digamos, este es un vector que mide 9 cuadritos chiquitos. Obviamente este no es el vector resultante de la espolarización, solo es el componente en X, o digamos el componente adyacente a la derivación de 1, que son 9 cuadritos chiquitos. Todavía no sabemos cuánto es el vector resultante. Y ABF era 4 cuadritos chiquitos, así. 4 cuadritos chiquitos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mover a ABF. O sea, el vector que está en la dirección de ABF, lo voy a mover. Ay, no, negro no, porque no se va a distinguir. Este. Entonces dijimos, si movemos el vector, pero no modificamos ni la dirección ni la magnitud, es el mismo vector. Entonces, este vector es el mismo que este vector. Entonces, aquí nada más estamos poniendo los catetos del vector resultante. En videos anteriores vimos, dado que tenemos el vector resultante, cómo descomponemos el vector en su cateto opuesto y su cateto adyacente para cada una de las derivaciones. Ahora aquí lo estamos viendo al revés. Aquí tenemos el cateto adyacente de este vector en la derivación de 1 son 9 cuadritos chiquitos. El cateto adyacente en la derivación ABF de ese vector resultante, que todavía no sabemos cuál es, son 4 cuadritos chiquitos. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a saber cuál es el vector resultante? Aquí ya se generó un triángulo. Aquí. Entonces, aquí está el triángulo. Este es el vector resultante. Un vector resultante que está compuesto por el cateto adyacente, que va en la dirección de 1, que tiene 9 cuadritos chiquitos, y un cateto, así como lo tengo puesto dibujando este como el ángulo teta, este sería el cateto opuesto. Pero si lo vemos en términos de ABF, este es el cateto adyacente, como ya lo vimos en videos anteriores, pero ahorita no voy a mezclar mucho para ABF y así, para no confundir. Entonces, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto de este vector, considerando como el ángulo teta. Obviamente si cambiamos el ángulo teta y es otra cosa. Si este es el ángulo teta, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto. Entonces, vamos a sacar la tangente. La tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tangente de teta es igual, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es lo que vale ABF. ¿Cuánto vale ABF? 4 cuadritos chiquitos. Entre el cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 9 cuadritos chiquitos, que es lo que vale de 1. Entonces, esta es la tangente, que eso es punto 44444, así. Y no queremos la tangente como tal, queremos arctangente. Arctangente, que es, dime cuál es el ángulo que corresponde a tener una tangente de 0.444. Entonces, para esto utilizamos calculadora. Entonces, tangente fue 0.44 y hacemos arctangente. Arctangente. Esos son 23.9.
23.9 grados. Entonces, básicamente fueron 30 grados, que es lo mismo que vimos, bueno, lo mismo que ya había puesto, utilizando las derivaciones ortogonales, que fue un método que ya vimos. Dije el eje estaba más 30 grados. El eje está más 30 grados. Y aquí, si lo queremos sacar súper, súper exacto, el eje está a 23.96 grados. Y así lo sacamos súper exacto, solamente viendo cuánto vale la derivación de 1, cuánto vale la derivación de ABF, del QRS. Y así. Entonces, ese fue el ejemplo 1, en donde nada más, o sea, tenemos un QRS que está en rango normal. Y lo único que hicimos fue pusimos de 1 aquí, pusimos ABF aquí, ABF la trasladamos para acá, se genera el triángulo, este es el ángulo que estamos buscando, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto de este ángulo, sacamos la tangente, sacamos el arctangente y ya sabemos los ángulos. Ahora, en los siguientes videos va a ser un poco distinto porque depende de si la derivación de 1 o ABF, cómo tienes tu QRS, si negativo o positivo. Pero eso ya lo vemos en los siguientes videos.